Ahora sí, chicos, bienvenidos a nuestro tercer encuentro. Un lunes, un lunes 16 de marzo del 2026. Y estoy, bueno, con Matías, con Ángel, con Martín. Somos unos cuantos hoy, somos 51. No voy a saludar a todos porque no lleguemos con las saludas a todos. Así que, de forma global, les mando un abrazo a cada uno. Los temas que vamos a abordar en el día de hoy son los siguientes. Primero, vamos a abordar la biografía que ustedes van a recibir en el link del material número 3. Y luego les comentaré justamente cuáles son los temas. Punto número 1, bueno, como yo les comenté, la biografía. Mm. Así que, por un lado, mm, vas a encontrar en el link del día de hoy, en la clase número 3, dos PDFs, dos nada más. Ujú. Por un lado, un PDF con las normas IRAM. Mm. Argentina tiene 20 páginas y habla justamente sobre la resolución de calificación de instalación eléctrica, subterránea, sea el tema de todo, una cuestión de normalizaciones. ¿Mm? Bien, eso por un lado, la Argentina. Y por otro lado, la norma americana. Pero bueno, como dijo el compañero, está todo en inglés. Yo siempre me se las cargo, porque algunos están cancheros en inglés, y vemos que algunas cuestiones son similitudes con la norma nacional y la otra, la verdad que no tanto. ¿Mm? ¿Ok, chicos? Sí, sí. Bien. Mm. Ya. Bien, dudas, preguntas con eso. Vale. Bla, bla, botón desplegable. Bien, vamos a Microprocesador. ahondar justamente hoy con el tema, ¿sí? de tableros. Así que consulto lo siguiente, chicos. Dejo de compartir. ¿Mm? Dígame si todos tienen acceso en su domicilio al tablero principal de su domicilio. Aprovecho y dejo justamente el relojito, ya que comenzamos acá. Ahí me Tablero. lo toma. 3 y 11. Tablero principal se refiere a lo que está dentro de, o sea, en el pilar o lo que tenemos dentro del domicilio. Bien, en el que está el pilar se denomina acometida, que será justamente tu medidor con tu delimitador, si es que tenés delimitador. Del otro lado del pilar no es obligatorio un tablero, ya que esa normativa es antigua. Ujú, sí. En la actualidad, si hoy tuviésemos una obra en construcción, lo más normal sería pilar, medidor, cable aéreo, subterráneo, o no sé, ¿cómo le das electricidad a tu casa? Por telequinesis, qué sé yo, por lo que vos quieras. No, telequinesis tampoco, pero bueno, es una forma de decir. Ahí el tablero principal dentro de tu domicilio. En tu domicilio, el tablero principal debería estar a pocos metros de la puerta principal de tu casa. Sí, 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 sí. Mm. De manera Esa que era mi vos duda. abras la puerta y si manoteás el tablero a la derecha o a la izquierda, encontrás el tablero. Más que nada por si vos llegás de noche a tu casa, todo el mundo tiene luz menos vos, ¿sí? Entonces vos abrís la llave de tu casa y tanteando vos podrías ver si las térmicas están abajo o están abiertas. Sí, sí. O bien ocurre un problema, no sé, tenés que evacuar tu casa, qué sé yo, y antes de que ocurra un mal mayor, te retirás y bajás las térmicas y te vas. Esa sería la idea. En un edificio, esto siempre es así, no vas a poder edificar un dormitorio en un octavo piso, aunque algunos lo han hecho. Pero en un terreno, esto es configurable. ¿Por qué? A mí me ha pasado en lo personal, que hay que hacer alguna arreglo en un domicilio y bueno, tengo que cortar la luz de tu casa para poder hacer el arreglo. Mm. ¿Dónde está el tablero? Ah, el tablero está en la pieza de los chicos. ¿En la pieza de los chicos? ¿Por qué está el tablero ahí? Bueno, porque esta pared antiguamente era un living y mi viejo la tiró abajo, hizo un dormitorio, después pasó era una cocina y después la adaptaron a un jardín de invierno y después, no sé, y bueno, hubo tantas configuraciones que terminó el tablero en algún lugar que no es el adecuado. Mm.
Entonces, cuando esto es así, cuando ha cambiado la configuración, se lo denomina configuración territorial hogareña, hay que tener muchísimo cuidado en que si vos bajás todas las térmicas para hacer un arreglo, si verdaderamente no hay electricidad. Con más razón, por ejemplo, en aquellos terrenos donde enfrente vive una familia, atrás tenés otras, de los hijos atrás, el nieto arriba, abajo, a derecha, izquierda, tenés todos dispersos, pero en todos el mismo terreno. Entonces, una pared era la división entre lo que era la casa antigua y la casa moderna. A eso hay que tener muchísima cuestión porque la configuración que hacen muchas personas, quizás, y me ha pasado más de una vez, cortar el suministro eléctrico de una casa para hacer alguna reparación, ponele, y me doy cuenta que ese tomacorriente o ese cable que yo estoy manipulando tiene carga. Digo, ¿cómo demonios tiene carga esta pared si yo hace media hora acabo de bajar todas las térmicas? Entonces, este cable que yo estoy tocando no viene del tablero. Vos mirás el tablero y el tablero está todo en buenas condiciones, es decir, no hay ningún viste, cable que haya un puenteo medio extraño, sí. Y a veces ni los propietarios saben que esto es así. Investigando de dónde viene este cable, bueno, este cable viene justamente de la casa de atrás. O en la casa de al lado, me ha pasado, porque esta pared era parte de una casa que luego se dividió, se hizo la medianera. Entonces, este toma esta pared, ¿sí? Vos estás consumiendo electricidad de tu pariente o tu vecino que está al lado, o el que está abajo, porque nunca se hizo esa adaptación al 100%. Entonces, hay que tener en cuenta este tipo de situaciones. ¿Sí, chicos? Quizás parezca una pavada lo que le estoy diciendo, pero esto es muy normal. Me detengo y consulto si tienen alguna duda, pregunta que quieran realizar. Ah, no, no, perfecto, hasta ahí. ¿No, chicos? Yo me pregunto, Sí, acá en mi casa era de mi papá y tiene dos térmicas nomás. ¿Necesitamos hacer tablero? sí. En ese caso, habrá que hacer alguna adecuación, ¿sí? Porque la normativa implica térmica, diferencial y térmica seccional. ¿Mm? Y porque era de mi papá, él falleció ya hace unos cuantos años y bueno, quedó como él la tenía y tiene dos térmicas nada más. Viene Bien, del Pilar hacia acá nada más. bien, sí, eso es muy común. A ver, yo les voy a ser sincero, chicos. Hoy en día, ¿sí? Em, si vos quisieras contratar un seguro, ponele, no, un seguro hogareño, mm, bueno, tengamos en cuenta que es muy probable mm, que nadie del seguro vaya a tu domicilio a ver si vos tenés el circuito eléctrico en condiciones, a ver cómo está el tema de la cañería, de la parte edilicia. Vos vas, sacás el seguro, ya está. Mm. Yo se los comento porque yo he trabajado para empresas de seguros y suele pasar lo siguiente. Vos contratás un seguro para tu hogar. Ocurre un siniestro y pretendés cobrar el seguro que venís pagando hace muchísimos años. El seguro contrata peritos electricistas para averiguar el estado del circuito eléctrico luego del siniestro, inclusive un incendio. Vos tenés que demostrarle al coordinador de seguros que el circuito eléctrico era ineficiente, no cumplía las normas vigentes. Y al no cumplir las normas vigentes, ¿sí? El artículo 48, inciso B, implica que no vas a cobrar un peso del seguro porque tu casa tenía justamente negligencias eléctricas. Entonces el seguro no lo cobras total. Entonces, atente a este tipo de situación. ¿Mm? A mí me pregunta en el chat, Joel me dice, ¿se puede tener dos tableros en un mismo terreno? En un caso de tener uno en el hogar y otro en el taller que está a fondo del terreno. Sí, tableros eléctricos se puede tener. No hace falta un tablero relacionado a un medidor. ¿Mm? Eso es posible. ¿Mm? Bien, chicos. Entonces vamos a arrancar justamente por un ejemplo. Les comparto
una imagen. Yo acá estoy mostrándoles a ustedes un tablero eléctrico de Edenor. Dígame si llegan a ver. Eh, Una foto al sí, azar, sí, no sé dónde será esto, no tengo ni idea. Bueno, recordad que vos no sos propietario del tablero eléctrico, ¿sí? Es propietaria de la empresa distribuidora. Si vos manipulás el tablero, implique una sanción. Entonces, en muchísimos lugares tenés justamente el medidor en sí, que lo provee la empresa prestadora de electricidad, y acá tenés un ICP, un delimitador de consumo, que creo que algo hemos hablado la semana pasada, ¿es así? sí. Mm. Sí, 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 Bien, lo hemos tocado el en tema. mi medidor no viene el de abajo, no no viene el tiene, delimitador. el mío tampoco. Mm. Bien, sí, eso puede llegar a ser. No, si será, no sé si será Edenor o Edesur, la empresa que ustedes tienen como distribuidora. Acá en Yo Río vivo Negro, acá en Río Negro, en General Roca, yo vivo está acá en Edersa. Reconquista. Digo, uno a la vez, chicos, por favor. Sí, Lisandro, decime. Yo, Acá en la región de donde soy yo, eh, no tiene el delimitador, pero a la hora de pedir una bajada de luz, sí o sí te exige que uno ponga una térmica principal doble en la parte de atrás del pilar, como reglamentación acá de la zona, de Bien, la eso empresa que es. nos da luz. Que creería yo que fungiría como el delimitador principal acá del tablero. Bien. ¿Qué empresa distribuidora tenés ahí, Lisandro? Acá, bueno, es una cooperativa eléctrica que el proveedor que tiene principal es la EPE de EPEC, Santa sí. Fe. Bien, EPEC. Bueno, en tu caso te exige un tablero detrás del pilar. ¿Te dan algunas características técnicas de cuáles son los valores de los aparatos que tenés que colocar o simplemente dice ponelo y ya está? No, te exigen una térmica principal, por así decirlo. Y no Después, más. después adentro de tu casa, sí, o si uno, las protecciones que uno quiera ponerle y demás, pero un tablero aparte, por así decirlo, dentro de la casa. Bien, perfecto. Mm. Bueno, entonces tengamos en cuenta lo siguiente. Muchas empresas deciden colocar, bueno, Edenor y Edesur, que son las dos, ¿no?, más grandes que tienes en nuestro país, deciden colocar un delimitador. Y lo que hace el delimitador es justamente eso, te limita, ¿m? Limita tu consumo. Si no tenés ningún tablero eléctrico y tenés, a ver si recuerdan esto, chicos, dígame si esta imagen que yo les muestro en la cámara lo llegan a recordar. ¿A alguno le trae viejos recuerdos esto? ¿Los Es un tapones? tapón, bro. Los Exactamente. famosos tapones. Mm. Hoy están totalmente vedados. Esto es una pieza de museo. Mm. Lo uso para poner la vela cuando se corta la luz. Para la única utilidad que tiene. Mm. Bien, y todavía hay un montón de casas. Vos vas a recorrer a lo largo y ancho del país, está lleno de casas con esto todavía, ¿sí? Bueno, la idea es la siguiente, ¿sí? La empresa puede decidir colocarte un delimitador, ¿m? Para que vos no te pases de rosca con el tema del consumo. La cuestión está en que vos no puedes decirle a la empresa, mira, yo quiero alto consumo, yo quiero poco consumo. Y el delimitador tiene una valorización que es justamente A o amper. ¿M? Puede ser de 10 amper, de 25 amper, de 30 amper, de 40 amper. Y eso es netamente casi, casi azaroso. Depende de la cuadrilla, ¿no? La camioneta, que es lo que tengan el insumo en ese momento para colocarte un delimitador. Así como está, si vos no tuvieses ningún térmica o tablero dentro de tu domicilio, si tenés un cortocircuito dentro de tu domicilio, este dispositivo corta el suministro eléctrico en tu casa y te quedas sin luz. Y así como está, si vos no tuvieses ninguna térmica, nada, nada de nada en tu casa, este, mm, si te pasás del consumo que el delimitador te carga, también
te quedarías sin electricidad. Yo no les puedo decir que todos los limitadores son de 10 amperes, por ejemplo, o bien son de 40 amperes, porque te estaría mintiendo. Eso va a depender justamente de la potencia inyectada en el circuito eléctrico del barrio. ¿Sí? Si la potencia inyectada al circuito eléctrico del barrio es pobre, entonces seguramente el limitador tendería a bajar el valor para que todos los usuarios no se pasen de mamo con el consumo. Voy a hacer un ejemplo muy tosco. Supongamos un delimitador de 60 amperes. Esto implicaría, en este caso, que vos podrás consumir hasta 60 amperes en todo el circuito eléctrico de tu domicilio. En cuanto vos te pases de ese consumo, este dispositivo corta el suministro eléctrico y este pequeño pistoncito de color rojo sale disparado hacia la derecha. Tendrías que irte hasta el pilar y meter el dedo para empujarlo nuevamente hacia la izquierda. ¿Hasta ahí, chicos? Ujú. Esa sería la normativa. Te está limitando. La cuestión está que en tu tablero, en que vos tengas dentro de tu casa, no tenés una pantalla digital que te diga cuánto estás consumiendo para ver si llegaste al tope del consumo. Dispositivos para medir hay, veremos alguno de estos. Sensores de consumo, hay un montón. Cortes, protectores, bueno, hay un surtido de todo. Ahora, más allá, estamos obligados que vos tengas tu tablero eléctrico en tu domicilio, con tu diferencial, con tu térmica y con los PIAs. Ahora vamos a ver justamente eso. Mm. Entonces, esto implicaría que si en tu tablero hay una térmica de 60 amperes debajo del medidor, en tu tablero no podrías tener una térmica con valores más altos. Tendría que ser igual o por debajo de esos supuestas 60 amperes que la empresa colocó. Así tienes que ir acá al medidor y fijarte cuál es el número que tenés ahí. Sí, Agustín, que levantaste la mano, decime. Profe, una consulta. ¿Qué tienen que ver, viste, en los disyuntores que dice 0,30 miliamperes y en otros disyuntores ahí dice 300 miliamperes? Y algunos, los de 300 normalmente van afuera. ¿Qué funcionalidad cumpliría de uno y Bien, el otro? esa es la sensibilidad. ¿Mm? Yo te voy a hacer un ejemplo. Yo doy capacitación de electrónica, más allá de esta electricidad. Y mucha gente no tiene un taller de electrónica. ¿Mm? Sus primeros pasos en reparar equipos electrónicos es en su casa. Entonces, todas las herramientas y demás lo vas a probar con la energía de tu casa. ¿Y dónde vas a sacar energía? Y del toma corriente que vos tengas en tu lugar de tu habitación o tu, no sé, tu galponcito, tu metro cuadrado de tu taller. ¿Sí? En ese caso, si el día de mañana tenés que arreglar algún ventilador, una plaqueta, una computadora y es tan corto, ni bien vos lo enchufes, vas a saltar el tablero principal de tu casa y dejás a toda tu casa sin luz. Bueno, entonces lo que yo les digo a los chicos es lo siguiente. Dentro de tu tablero, vos colocás diferenciales y térmicas sensitivas, por ejemplo, 30.000 miliamperios, que es el estándar para un hogareño. Esto implica que para detección de fugas o para detección de cortos hay una valorización, ¿sí? Para el tiempo de disparo. Vamos a suponer 30.000 miliamperios para un diferencial de un hogar común y corriente, que es lo más común. Ahora, si en este caso tenés una fuga o un corto, salta tu tablero. Si vas a hacer en tu taller una cuestión de reparación, la idea sería que tengas también un tablero propio dentro del taller. Sería como un tablero en serie, ¿no? Tu tablero hogareño, pero en serie, conectado a un enchufe, otro tablero adicional, pero con los valores mucho más sensitivos que el tablero de tu domicilio. ¿Se entiende, chicos? De manera que si ahí vas a reparar un ventilador o una computadora o a una licuadora y hay algún corto o alguna fuga, como el instrumental de tu tablero es mucho más sensitivo que el tablero que tenés en tu casa, tiene que desconectarse la luz del tablero de tu taller, no de tu casa. Dígame si se va entendiendo, chicos. Ujú.
es un ejemplo de la cuán sensibilidad vos tenés para aplicarlo. Lamentablemente, vos vas a la ferretería de barrio, decís a don Cosme, el ferretero, Cosme, deme una térmica. Toma, nene, acá tenés. Cosme, deme un diferencial. Toma, nene, acá tenés. Nunca te va a preguntar de cuánto querés. Mm. ¿Cuánto tiempo de disparo querés? ¿Qué tipo querés? No, acá tenés y ya está. Si vos querés ir mucho más fino sobre tipo, tiempo de disparo, respuesta y demás, sí tendrías que ir a alguna cuestión de algún mayorista, ¿sí? De insumos de electricidad, donde vos tenés el stand de térmicas y tenés 300 modelos distintos para elegir. ¿Mm? Te vas al stand de diferenciales y tenés 200 y pico de modelos para elegir. Y ahí vos podés seguir calibrando mucho más preciso la cuestión de la creación de tu tablero. Sí, solo Chicos, se yo las lo voy había visto complicando. en visto ejemplo que, por ejemplo, el de mayor sensibilidad lo ponen afuera y el hogareño lo ponen bien, pero afuera ponen uno más grande, o sea, de mayor numeración, digamos, de sensibilidad. Bien, sí, es verdad. Es igual que el delimitador. Mm. Si Ah, vos eso tenés que un es algo. delimitador, claro, si vos tenés un delimitador de 60 amperes y vos colocas en tu tablero adentro uno de 80 y el que se va a desconectar es el más sensible, el que tenés afuera. Mm. Por eso, Sí, no, la duda es del disyuntor, porque he visto no, varios ejemplos, cosas que, por ejemplo, tiene un disyuntor normalmente el que está dentro del hogar es 0,30 puede ser, sí, 30.000 miliamperes, sí. y el de que yo vi afuera dice 300, digamos, como mayor número, Bien. ¿no? Es como, Bien, eso, a ver, lo que pasa a veces cuando las cuadrillas de electricidad colocan medidor y colocan la térmica de protector, no siempre es estudiada, es decir, es lo que hay. Tenemos una térmica muy pobre y te conectan esa, no siempre hay la adecuada. Es decir, no hay, cuando se coloca el medidor, no van a chequear si vos tenés 2 pisos, tenés 3 plantas, 4 habitaciones, no. Pon el medidor, la térmica, ya está. Y si necesita más energía, anda a la empresa distribuidora y solicita más energía. Ya está, se te, se te recategoriza. Mm. Bien, vamos a empezar, si les parece bien, en diferenciar entre lo que es la térmica y lo que es el diferencial. Y luego justamente vamos a crear nuestro tablero. ¿Sí, chicos? Profe, Sí, dígame. hoy vino justamente un electricista a mi casa a hacer un trabajo y me dijo, estaba viendo en el tablero adentro, de que tengo un disyuntor, una térmica de 32 y un disyuntor de 40, que según lo que él me dijo, me dice, te recomiendo para no ocasionar un incendio que cambie la térmica, que con una de 16 es más que suficiente. Porque dice que para el que me pusieron tengo que tener un cable como de 6 u 8 milímetros, que si se llega a calentar acá, no va a cortar nunca eso. Que él cree que con uno de 16 estaría bien. Bien, térmica diferencial sería la idea que coincidan ambos. Mm. Ujú. O sea que vos me recomendaría que ponga tanto la térmica como el disyuntor de 16 o de 20, o que Que lo deje tengan así los como mismos está valores. eso. Exactamente, no, que coloques. Podés colocar, a ver. En realidad, el elemento más sensitivo tendría que estar más próximo a tu medidor, ¿sí? En el tablero A la hogareño cometida. siempre, claro, siempre hay una disyuntiva en que va primero la térmica o va primero el diferencial en el tablero. En realidad, no varía mucho si colocas primero, si colocas, porque ambos miden cosas distintas, ¿sí? Sí, No hay una diferenciación. Este, mm, Así que sí, vamos a ver, por ejemplo, qué es lo que hace cada uno, mm, y precios y sí. marcas y modelos. ¿Sí, chicos? Bien. Buenísimo. Bien, chicos, comparto una imagen más. Entonces, para generar tu tablero, mm, eh, bueno, caja de plástico, ¿no? Primero principal.
La caja de plástico, bueno, sería más o menos que, como esta, más o menos que, ¿no? Que tenga la puertita para poder colocarla a un domicilio. Sí, esta con puertas ciegas no se recomendaría, algo que vos puedas abrirlo y manipular. Tamaño, bueno, es si va empotrado a la pared, si va por fuera de la pared, eso va a depender mm, de la necesidad de cada cliente. Así, chicos. No quiere romper la pared, Bien, bien. va por fuera. La quiere romper, bueno, eso depende de cada uno. Pero primero, tenemos que tener en cuenta. Vamos a arrancar justamente como si tuviésemos que armar un tablero. Ponerle un tablero hogareño. Estamos hablando de ponerle, ahí está, caja estanca para 4 módulos. Este, 10.000 pesos, por ejemplo. ¿Ves? Caja 4 módulos y entrarían 4 térmicas, por ejemplo. Ya tenemos 10.000 pesos aproximadamente. Bien, eso sería uno. Vamos a buscar justamente diferencial. Y acá tenemos muchísimos. Marcas, hay un montón. Mm. Rocker, WAP, Sika, General Electric, Schneider, CHT, bueno, qué sé yo, hay un montón. Pero todas hacen exactamente lo mismo. Cortan el suministro eléctrico si dentro del suministro eléctrico hay una fuga eléctrica. ¿Se acuerdan? No sé si lo recordarán, cuando éramos chicos, siempre nos decían que no era recomendable tocar la ladera estando descalzo, ¿sí? Sí. De la carcasa. Calzate antes de tocar alguna heladera. ¿Mm? Bien, vamos a hacerlo sencillito. Vos te compras una heladera hoy y la heladera tendría que venir bien aislada, ¿no? Toda la carcasa metálica, pero vendría bien correctamente aislada. Mm. No va a ser así al cabo de un tiempo, por ello que las heladeras no son eternas, se apelmazan, ¿sí? La humedad se filtra, el poliuretano se comienza a pudrir, y tenés pérdidas de humedad. Si la heladera está mal aislada, la carcasa está mal aislada y hay un problema eléctrico, toda la carcasa del dispositivo está electrificado. Y si no tenés este dispositivo y vos tenés esa pésima idea de tocar la carcasa de la heladera con los pies descalzos, recibirías toda la descarga en tu cuerpo. ¿Vamos bien? Y Ya. lamentablemente la gente pierde la vida por esto. Hasta hace muy poquito, un compañero también, no, el año pasado y este año, dos compañeros de un hijo, uno de mis hijos, pierde la vida. Sí, en el caso uno porque tuvo intenciones de baldear el piso, ayudando a la familia a limpiar, con la tan desgraciada suerte que el ventilador de pie que estaban utilizando no estaba correctamente aislado, o sea, era verano, esto fue el año pasado, tenía el ventilador de pie conectado, él comenzó a baldear el piso descalzo y cuando tiró agua y el agua tocó justamente la carcasa del ventilador, recibió una descarga, falleció, sí, electrocutado. Mm. Cosa que esto se podría haber evitado si el circuito eléctrico tuviese justamente un diferencial. Lo que hace el diferencial es, si detecta que hay fuga dentro del circuito, lo más común 30.000 miliamperios, esto inhabilita y corta el circuito eléctrico en su totalidad. ¿Mm? Hasta chicos, acá tenés por ejemplo una sensibilidad de 0,3 amperes. Esto quiere decir que si hay 0,03 amperes de consumo, corta el suministro eléctrico en toda tu casa. Lo que hace es, después vamos a ver cómo funciona técnicamente, pero hace una comparativa entre la tensión entrante por el positivo con la tensión saliente por el negativo, que hay un solenoide que está internamente y constantemente está chequeando justamente mm, esa diferencia de potencia. Si es asincrónica la diferencia de potencia, esta palanca se dispara y corta el suministro eléctrico en todo tu domicilio. Esto es obligatorio en los tableros domiciliarios, tenés que tener una térmica, no es un elemento caro. Hasta un par de meses cada térmica estaba 500.000 pesos, perdón, 500 pesos estaba una térmica. Ahora
este, 30, 40 lo puedes conseguir. No es un elemento que hoy en día este, encareció muchísimo. Mm. Bueno, eso por un lado. Em, Tiene un testeo, o sea, ese botoncito de testeo, 2 o 3 veces al día vos tenés que presionarlo, ¿m? Para que se desconecte justamente, es un pequeño pistoncito que tenés ahí, un pequeño electroimán, y de forma mecánica te corte el suministro eléctrico para que no se cargue, para no se clave, mejor dicho, el diferencial. Entonces, la mejor conexión y resguardo del circuito eléctrico es diferencial principal para todo el circuito eléctrico, totalidad, ¿sí? Y la puesta a tierra, con la jabalina puesta a tierra, que sería lo adecuado. Entonces, esto lo que hace es lo siguiente. Si por alguna razón vos conectás algún dispositivo, algún aparato de línea blanca, una ladera, un lavarropas, un horno eléctrico, ¿vieron algo que tiene carcasa de metal y está incorrectamente aislado? Bueno, se recomendaría justamente que tenga la tercer patita de la puesta a tierra. Esto implicaría que si vos lo conectás y ni bien lo conectás a ese dispositivo, el diferencial detecta que hay fuga, tac, se corta el suministro eléctrico en toda tu casa. Entonces vos tenés que darte cuenta que cuando vos conectaste ese aparato eléctrico al toma corriente, el diferencial es que se dispara. Esto implicaría que ese dispositivo que conectaste tiene fuga y hay que repararlo. Por eso yo les comentaba, ¿sí? De colocar, por ejemplo, un diferencial para un tablero eléctrico de reparación mayor sensibilidad de 0,03 A, donde cortarías ese diferencial más sensitivo de que estás en tu casa. Esto si armas un tablero para un taller de reparación. ¿Sí, chicos? Si no, te la pasás cortando suministro eléctrico en toda tu casa cada vez que tengas que arreglar un aparato. Bueno, ahora, si vos no tenés diferencial y lo único que tenés es una llave térmica, cada vez que vos conectes a algún electrodoméstico o bien haya alguna fuga, algún cable más aislado dentro de tu circuito, si no tenés diferencial, fuga vas a tener, pérdida vas a tener, todos los electrodomésticos van a estar electrificados, línea blanca, y tenés que tener puesta a tierra. De esa manera, más del 70%, sí, casi 60 o 70% de la fuga iría canalizado a la jabalina que tenés enterrado en el patio de tu casa. Mm. Vuelvo a reiterar, si no tenés protección de diferencial, ¿no? Interruptor diferencial. ¿Tocarías algún doméstico? ¿Recibirías una patada? Algún cosquilleo, pero la gran cantidad de energía diría canalizada a la puesta a tierra. La cuestión está en que esa jabalina no te va a salvar siempre las papas. Es una cuestión de masa. Esto implicaría que el cálculo de la dispersión de energía con la jabalina que está enterrada implica la alcalinidad del suelo y la humedad del suelo. Si el suelo es seco y tu jabalina ponerle que es de 80 centímetros y en 80 centímetros no hay humedad, vos cuando toques algún dispositivo y estando descalzo, vos sos el que recibís la gran carga porque vos tenés más humedad que la tierra reseca con la jabalina cargada en él. ¿Sí, chicos? ¿Vamos bien? Por eso, a lo largo y ancho del país tenemos esta cuestión. Tenemos tierra arenosa, arcillosa, tierra colorada, tenemos piedras. No tenemos en algunas partes de nuestro país la mejor tierra para colocar una jabalina. Por eso es un preparado para esto. Mm. Pero en toda la Mesopotamia y Patagonia Argentina no habría muchísimo problema. El problema está por ahí al sur de la al sur de la Patagonia y muy, muy al norte, ¿sí? De la Mesopotamia y las costas, que son de arena. La arena es pésima conductora eléctrica, a no ser que esté mojada, pero es muy pésima. Chicos, dudas, preguntas con esto. Eh, Antes se acostumbraba a poner sal o carbón Mm, en los o sea, antes se hacía, no sé si se seguirá haciendo o estaba mal lo que estaban haciendo. Yo vengo de una provincia del norte
ahora estoy viviendo en Ushuaia, pero se acostumbraba a hacer el pozo para la jabalina y dentro de él se tiraba sal, carbón. ¿Qué hay de bueno o ya esas son prácticas antiquísimas? Lo segundo, Ángel, lo segundo. Sí, imagínate hacer una casa en la costa del mar, en pleno arena, ¿sí? Vos corres una jabalina, la arena no está preparada para conducir la electricidad. Se tiene que hacer un preparado. Las mezclas que decías vos, eso, la idea es conservar la humedad. Hay que hacer mezclas para conservar la humedad, ¿sí? La sal y el carbón conservan la humedad, pero no siempre es así. Por eso lo recomendable es que cada tanto le tires una tacita de agua cuando uses la jabalina, para conservar humedad. Pasa que nadie lo hace, ¿sí? Y si las condiciones de suelo son muy malas, se hace un preparado, ¿sí? Acá en Ushuaia, por ejemplo, no tenemos el problema de la sequedad, dado que constantemente está húmedo, mucha lluvia, el invierno la nieve se derrite, provee mucha humedad también, entonces problema de sequedad Está, no tenemos. no hay, no hay. A nosotros nos pasó, por ejemplo, en Misiones con Tierra Colorada y en la costa, muy mal en la costa. En ese caso, esos dos suelos son muy malos para la conductividad eléctrica. Recordad que la sal es conductora eléctrica, ¿sí? Y el carbón, si bien es un aislante, pero ayuda a que la sal no pierda humedad. Ese es el truco de usar el carbón y sal. Hoy en día se hacen mezclas con cemento conductivo. Hay un cemento que es conductivo, se hace una cámara que se puede hacer de plástico, la cámara que se entierra en el piso o de material, ¿sí? Y es un preparado que se mezcla con arena y con tierra y que es el cemento, y el cemento te dura 30 40 años. Sí, requerirá un mínimo mantenimiento que 2 o 3 veces al año le tires una tacita de agua para conservar la humedad. Nada más que eso. Y de esa manera, ayuda a que haya buena dispersión dentro de la jabalina. Mm. Pero También hay que digo, decir teniendo mucho el esta, material. la opción del, perdón, teniendo la posibilidad del diferencial, ¿por qué se utilizaría la jabalina con tanto para hacer y mantener la humedad y demás? Porque el Mm. diferencial, digamos, garantiza el 100% de que ante una fuga el circuito deje de correr, ¿no? Bien, exacto. Vos pensás que la puesta a tierra con la tercer patita del enchufe y la jabalina nunca se conectan a este aparato. No están conectados a este aparato. Están aparte. Mm. Pero la cuestión está en no confiar en este aparato. O sea que si vos tenés simplemente el diferencial y no tenés puesta a tierra, este aparato falla y haces cuenta que no tenés nada. Esa es la idea. ¿Sí? Entonces, si tenés la puesta a tierra, ¿sí? Y tenés aparato, ambos son mecánicos, pero el más mecánico es la puesta a tierra. La puesta a tierra nunca te va a fallar, a menos que sea tierra o no muy seca, ¿sí? Pero este aparato que yo les muestro, sí puede llegar a fallar. Eh, Hay un diferencial, Entonces se clava y lo corta. ideal serían los dos. Claro, sería una simbiosis entre los dos. Mm. Ok. Buenas Bien, tardes, chicos. profesor, ¿cómo le va? ¿Me Buenas. escucha? Sí, oigo, no sé quién Bueno, un habla. gusto. Eugenio te habla. Eugenio, sí, decimos Eugenio. Tengo una duda. Vos sabés que desde he instalado varias eh, domicilios en cosas en términos eléctricos y siempre tuve la duda, ¿cómo puedo testear que la puesta a tierra esté bien conectada o que está funcionando correctamente sin hacer algo mecánico, digamos, tocar, qué sé yo, el neutro en un chasis metálico o el vivo, ¿entendés? ¿Hay alguna manera de corroborar esto? Sé que Bien, viene un instrumento como el multímetro, no es el nombre, pero es costoso. ¿Hay alguna manera? el aparato se llama telurómetro. Telulómetro, exactamente, es. El telurómetro sí te sirve para averiguar la esfera de influencia de la jabalina. Cuando veamos puesta a tierra, vamos a abordar esta cuestión. Es decir, si tenés fuga eléctrica, ¿sí? ¿Hasta dónde llega la fuga eléctrica a nivel tierra? Bien, ¿Sí? Esa es la idea.
y si es una empresa, hay campos de puestas a tierra. Hay un mallado enorme, ¿viste? Por alguna maquinaria Claro. X, 5 o 6 metros cuadrados, donde hay jabalinas enterradas a todo trapo en el suelo. Ahí no conviene poner una planta, nada. ¿Sí? Y bueno, el año pasado, por ejemplo, pasó que habían colocado un campo de tierra, ¿sí? Donde haya para las maquinarias, y a algún inteligente se le ocurrió hacer estacionamientos ahí arriba. Con la desgraciada suerte de que, claro, y las jabalina iban rompiendo las gomas, pero bueno, lo llenaron con tierra y cuando hacía el mantenimiento, había que sacar todo el empedrado de las tierras, todo, y los fierros del techo, todo electrificado, un desastre, pero bueno, porque no se vio, no se Claro, explió. claro. Bueno, la cuestión es la siguiente, siempre, pero siempre, la jabalina va a recibir algo de tensión. Hay una cuestión de resistividad que debe ser inferior a los 62 ohms, eso depende de cada zona, ¿sí? Si bien hay una normativa a nivel nacional, después de cada zona depende porque es justamente acá, hay una cuestión climática y de suelo, ¿sí? El tema de resistividad. Ahora, si vos utilizás un multímetro, ¿sí? Y medís la diferencia de potencia entre la jabalina y la tierra, si el multímetro es muy sensitivo, es muy bueno, debería darte al menos algunos valores. Siempre lo va a hacer. Un par de voltajes siempre y es muy normal. La cuestión es cuando vos tenés tensiones elevadas. Esa es la cuestión. Si no tenés telurómetro, ponele, porque es una aparato de comprar, ¿sí? ¿Cómo averiguar si tiene fuga la jabalina? Bueno, lo importante es lo siguiente. Si vos subís el diferencial de un circuito eléctrico y el diferencial se dispara hacia abajo, es porque hay fuga. ¿Vamos bien? Sí. No, no se sabe dónde, pero lo hay. Bueno, entonces vos tenés la siguiente pregunta. ¿Me anda para la mona el diferencial o hay realmente una fuga en el circuito? ¿Qué hacemos? Bueno, por ahí lo que se suele llegar a probar, el electricista, ¿qué hace? Prueba con otro diferencial, ¿sí? Para evitar no tener que andar paseando por toda la casa. Sin Primero, resultados. le echa la culpa a los elementos de línea blanca, ¿viste? Todo lo que es carcasa metálica, heladera, compus, horno, microondas, toda la cuestión. Esa cuestión de mirar, ponele. Pero si no Sí. querés pasearte por toda la casa, arranquemos por ahí. Dicho sea de paso, ¿cómo evaluar si el diferencial funciona sin tener que conectarlo a la corriente? Básico, ¿sí? Si vos tenés un diferencial y ponés que lo encontraste y no sabés si anda, lo podés probar sin tener que andar enchufándolo. ¿Mm? Dentro del positivo, en la parte de arriba donde entra electricidad, le colocas un cable. De abajo, donde sale electricidad del positivo, le colocas otro cable. Finito, 10 para centímetros. ¿Sí? Sí. Luego tomás una pila o batería de esas 9 voltios, ¿se acuerdan? De esas cuadraditas. Sí. ¿Sí? Y le colocas uno en un positivo, otro en un negativo. El neutro no hace falta que lo coloques. ¿Mm? Y subís el diferencial. Subís el diferencial y tomás esos cablitos y lo colocas en el positivo o el negativo, ¡tac! El diferencial tiene que saltar inmediatamente. Porque lo que le estás diciendo es que hay tensión en el positivo, pero no hay tensión en el negativo. Claro. Tiene que saltar. Y ahí ya vas a dar cuenta que ese diferencial está en buenas condiciones, sin tener que enchufarlo a la corriente. ¿Sí, chicos? Bien, bien. 10 puntos. Es una forma sencilla. Buen dato. No te diré que Buen será la dato. mejor, pero es un método No, casero para no, poder ayuda en el averiguarlo. momento. Claro. Ayuda al momento. Entonces, vos podés probar si es el diferencial o no. Ahora, si vos colocás ante ese escenario donde el diferencial salta, colocás otro diferencial y aún ya así corta, bueno, entonces no es diferencial. Realmente hay una fuga en el circuito. ¿Sí? ¿Cómo evaluar? Bueno, lo siguiente. Vamos a arrancar por algo básico. Yo les recomendaría, volvés a colocar el diferencial que tenía, ¿no? El cliente en su tablero y comenzás a desenchufar todo habido y por haber. Todo. Apagás todas las luces, nada conectado. Y subís el diferencial. Si ni bien subís el diferencial, se vuelve a saltar el diferencial, por más que no tengas nada prendido, entonces la fuga está en el circuito eléctrico. En algún lugar. ¿Dónde? No se sabe, pero está en algún lugar.
Eso es la peor situación porque tenés que revisar el circuito eléctrico. ¿Ok, chicos? Mm. Sí. Toma por toma, tecla por tecla, caja octogonal del techo por caja octogonal. ¿Es muy común que suceda esto? No, la verdad que no es tan común, pero puede llegar a pasar. Ahora, en el segundo escenario, si podés conectarte todos los electrodomésticos, subiste el diferencial, este no saltó, genial. Entonces hay un electrodoméstico o algo del circuito que está dañado. Comenzás a enchufar los electrodomésticos. ¿Sí? En el último que enchufes, si salta el diferencial, entonces ahí está la falla. Si enchufás todo y no salta el diferencial, bueno, podés probar con las luces. Comenzás a probar y prender las luces. Algún ventilador de techo, ponele. ¿Sí? En cuanto enciendas alguna luz o algún ventilador de techo y salta el diferencial, listo. En ese aparato que vos encendiste, ahí está la fuga. Hay que revisarlo. ¿Ok, chicos? Punto. Eso es lo más común. Y si vos querés averiguar si hay tensión en la jabalina, bueno, primeramente con un diferencial tendría que evitarte esta cuestión, ¿no? Pero si vos querés averiguar sin un tolurómetro, lo que vos podés llegar a hacer es lo siguiente. Eh, en la jabalina que está enterrada a tierra, vos con un buscapolo o el buscapolo inductivo de tu multímetro, ¿m? Sí. podría ver si hay tensión. ¿M? Si la tensión es muy elevada, debería chillar o prenderse la lamparita de tu multímetro, de tu buscapolo inductivo o el tipo de destornillador. Pero tiene que ser una tensión muy elevada para que se prenda. ¿Ok, chicos? En caso de estos que son inductivos, te dirá que hay energía, pero no pretendas ver una pantalla de cuánta, ¿eh? Te dice que hay energía, hay un positivo, pero no cuánto. Bien, Juan. Bien, eso por un lado. Después cuando abordemos multímetros, yo les voy a dejar en el campus, chicos, voy a pedir a los chicos de administración que deje un par de links, ¿sí? Con enlaces sobre cómo utilizar multímetros y cómo utilizar pinza amperimétrica y los tipos de pinza amperimétrica, porque hay como 15, 16 modelos de pinzas diferentes. Eso depende para qué se quiera usar la pinza amperimétrica. No es que hay una que te resuelve todos. Hay muchos modelos de pinzas amperimétricas. Chicos, hasta ahí, ¿alguna duda, pregunta? De ¿No? 10. Bien. Entonces, una técnica casera, que esto, si vos querés aparte resolver el diferencial, es lo siguiente. Tomás un alargue y el alargue lo llevás hasta donde está enterrada la jabina, si lográs detectar dónde está la jabina enterrada, ¿no? Ponele. Bueno, el alargue lo conectás a un toma. Mm. Tomás el multímetro y lo colocás en corriente alterna o en autorrango de alterna. Ubicás el negativo dentro de tu alargue y colocas el cable negro en el negativo del alargue. ¿Vamos bien, chicos? Tomás el cable rojo de tu multímetro y lo colocas en la jabalina. Si está con óxido o con mucho hongo, lima un poquito el metal para que haga buen contacto. Vos con el alargue y con la jabalina estás cerrando un circuito y ahí vas a ver un valor. 60, 80, 90 voltios ya es muy elevado, demasiado elevado. Tendría que haber saltado el diferencial, si es que hay diferencial. Vamos a ver. Chicos, dudas, preguntas con esto. Sí, Profe, tenemos ese voltaje. Sí, profe, una consulta. Respecto de la fuga, vuelvo un poquitín más atrás. Por ejemplo, usted daba el ejemplo del ventilador. En caso de que la fuga sea el problema el ventilador, por ejemplo, ¿no? Y esto hace que salte el diferencial. ¿La solución es cambiar el ventilador en todo caso o hay que ver la instalación eléctrica? no, si vos ves que es el ventilador, hay que revisar el ventilador, qué es lo que pasa, un cable mal dado, o el motor está andando mal, o habría que ver. Mm.
Si es un electrodoméstico, tendrías que revisar el electrodoméstico. Si fuese el circuito eléctrico, ni bien esté todo desenchufado y vos vayas prendiendo, va a saltar el diferencial. Perfecto, Si profe. salta el diferencial cuando le das on al aparato, ¿viste? Sí, sí, Entonces ahí hay que revisar qué es lo que tiene. bien. Bien, entonces recuerden, diferencial lo que hace es cortar el suministro eléctrico a voluntad, palanquita a mano. Eso es lo que hace principal. Luego, cortar el suministro eléctrico si hay fuga de electricidad. ¿Hasta chicos? Esas son las funciones principales. Habrá otras cuestiones, pero eso es lo básico. Vamos por el siguiente elemento. Siguiente elemento, térmica. Menos mal que no me apareció una campera térmica. No manta térmica y tampoco el termo, aunque está bueno para los mates, pero mm, vamos por la térmica. Mm. También lo mismo. Térmica corta el suministro eléctrico a voluntad, palanquita para arriba para abajo. Segunda función de la térmica, corta el suministro eléctrico si hay un cortocircuito. En cualquier parte del circuito, corta el suministro eléctrico. ¿Sí? Tercera función de la térmica, corta el suministro eléctrico si te pasas de rosca, por ejemplo, con su valor nominal. En este caso, 20 amperes. Si el consumo que vos estás obteniendo supera los 20 amperes, entonces esto se desconecta. ¿Hasta ahí, chicos? Sí. Bien, entonces, y esto tenemos termokanji, esto para dormir nada que ver. Bueno, pero es térmico. Bueno, vamos a ver a continuación la creación del tablero. Tengan en cuenta lo siguiente, vamos a clasificar iluminación de uso general y toma corriente de uso general, que creo que, si mal no me equivoco, la semana pasada habíamos hablado de esto, ¿verdad? ¿O no? Si no me dicen, Sí, sí, profe, te hablamos algo. ¿sí? Bien, chicos, vuelvo a compartir una imagen. Bien, acá tenemos, por ejemplo, instalación básica de una configuración de un tablero. Tenés en tu medidor, ¿m? Sea análogo o digital, la caja de protección y tu CMP, el control de potencia, que es el que yo les comentaba justamente acá, este que tengamos acá. Acá. Ahora, ese controlador de potencia lo va a imponer, si es que lo tiene, tu empresa distribuidora. La cometida, que es todo esto, ¿sí? Va a tener un grosor de cable. El grosor de cable puede ser de 4, de 8, eso depende de la empresa distribuidora. No lo consignamos nosotros, cuán grueso es el cable. ¿Mm? Lo que sí vamos a consignar nosotros desde acá para la derecha, es el tablero. ¿Mm? Entonces, en una casa común y corriente tendrás tu medidor digital, es el más común, tu ISP, que es tu interruptor de control de potencia, ¿m? Y luego tu cuadro de mando de protección que ya está dentro de tu domicilio. Chicos, ¿hasta ahí alguna duda, pregunta con esto? No, no, Ninguna. no, ¿No? Bien. La caja, el riel, sea de metal, sea de plástico el riel, bueno, eso depende del presupuesto que se quiera manejar. ¿Qué hacen muchos electricistas? Bueno, punto número uno, colocan térmica, en este caso 40 amperes. Recuerda que si es 40 amperes, esto debería coincidir con el valor de tu ISP, del limitador. Si yo coloco una térmica de 40 amperes, esto implicaría, ¿sí?, que el ISP que yo tengo acá también es de 40 amperes y no menos. ¿Vamos bien? Si yo tengo un ICP de 40 amperes, perdón, si tengo un ICP
de 25 amperes, ponele, y quiero colocar una térmica principal de 40 amperes ante un exceso de consumo, lo primero que va a saltar va a ser justamente el ISP y no este de 40 amperes, por una cuestión de que uno es más sensitivo que otro. ¿Sí, chicos? Luego, tu diferencial, que podría ser también de 40 amperes, igual o más pequeño que el ISP que tenés afuera de la cometida. Eso es obligatorio para todos los circuitos. A partir de ahí, lo más común es que tengas dos térmicas más. ¿Sí? Estas térmicas están derivadas para lo siguiente. Una térmica para lo que es tomacorrientes y otra térmica para lo que es iluminación. Pero todos para tomacorrientes de uso general e iluminación de uso general. Dígame si voy muy rápido, chicos. Podría ser, por ejemplo, 16 amperes para tomas de uso general. Qué horrible mi letra. Y el de 10, por ejemplo, para iluminación de uso general. Anda el preescolar de vuelta. ¿Vamos bien? Si vos requerís más potencia, bueno, hay que hacer algunas modificaciones, pero esto es como algo muy básico. Pero recuerden, yo acá les muestro dos de 40, uno de 10 y uno de 16 como un estándar. No quiere decir que todos los domicilios tengan esa normativa obligatoriamente. ¿Mm? Vos podés tener una casa quinta, por ejemplo, y te queda corto esto. Entonces tendría que tener trifásica. Ya estamos hablando de otro esquema. Si querés darle más o menos un contexto a este tablero, y estamos hablando por ahí de una casa con 2 o 3 habitaciones, baño, living, comedor, lavadero, un pequeño patio y nada más. Para de contar. Si tenés pileta de estación, estacionamiento, qué sé yo, patio, 2 plantas, 2 baños, 4 habitaciones, no es el adecuado. Chicos, ¿hasta ahí alguna duda, pregunta? Pregunta, profesor. Dígame. Em, Térmica de 16, térmica de 10, disyuntor, el diferencial de 40 o de 25 amperes. Bien, eso va a depender del ISP, del limitador que vos tengas en tu medidor. Eso, si tenés un delimitador en tu medidor, es lo que te limita. No puedes elegir al azar. Si tenés En un nuestra, delimitador de 40 o menos, no puedo elegir más. en nuestra región, acá en nuestra zona, no se utilizan esos delimitadores directamente del medidor al térmica que ponga el instalador o disyuntor, depende cómo arme el tablero. Supongamos que podés poner una de 25, pero bueno, yo digo por la suma de los amperes de la térmica. ¿Eso tiene algo que ver con la medida del disyuntor que pongamos? ¿De los No. amperes que tenga el Hay, disyuntor? hay, hay algo llamado, hay un llamado limitación y después vamos a ver el cálculo de potencia. Si no tenés un delimitador en tu medidor, vos si querés podés colocar una térmica de 100 amperes. Mm, Como podés Sí, colocarla. Sí. A lo sumo se te van a prender fuego los cables. claro. Mm. Y si se te van a prender fuego los cables, va a ser un corto y va a saltar la térmica. No, yo me refiero a las térmicas de las secciones que vos pusiste después para lo que es iluminación general y toma general, una de 10 y la otra de 16. Tenemos una suma de 26 amperes en consumo de corriente. Sí. Y acá tenés 80 La entre corriente del diferencial. disyuntor. Claro. Mm. Ah, claro. No lo tomes. No hay paridad entre 40 y 40 y 10 y 16. Porque quizás Listo. Bien, vos tengas un termotanque eléctrico y el termotanque eléctrico tenga 10 amperes. Sí. El tema es que, a ver, bien. esto está para limitarte.
se llama para cuadrangular y limitarte. No quiere decir que vos puedas consumir a destajo electricidad. Si vos consumís a destajo electricidad, esto corta el suministro eléctrico. La idea de esta modalidad es que hay gente que hace el tablero y no cambia los cables. Los cables son de la época de Perón, por el Hipólito Yrigoyen, ponele. Tiene más años que Sí, Colón. Entonces, ante esa situación, cuando se levanten de temperatura los cables, corta el diferencial y corta la térmica. Pero vos estás muy por debajo del consumo. El tema es que es tan viejo el cable que se sobrecalienta el claro. cable y la térmica tiene que actuar. Esa es la idea. Ahora, si actualizás el cableado y colocas cable acorde a tu consumo, va a saltar en caso de exceso de consumo o corto. La idea es que lo que no tenga que suceder es que los cables se te prendan fuego. Eso es lo que no debería Claro, suceder. claro. Esa es la Bien. idea. Vos podés Entonces, digamos, utilizar. perdóname, Sí, para cerrar, la suma de los amperes que vos le ponés para cuidar la instalación eléctrica de lo que son las secciones, no importa, no tiene que estar por debajo del valor del disyuntor que vos usás para esa sección. Debería estar por eh, debajo de ese valor. sí, por debajo de los 40 amperes, sí. Por eso, pero podrías poner un disyuntor de 25 amperes, supongamos, está en el límite, digamos. Disyuntor o térmica, decís vos. No disyuntor, el disyuntor. Vos ahí pusiste un ejemplo de 40 amperes, el Sí, disyuntor. Y la suma de los dos, de las dos secciones que tenés por debajo, digamos, o abajo de ese disyuntor, suma 26. Se debería poner un bien, disyuntor de 40 por el hecho que el bien. de 25 está por debajo de esos 26 amperes. Vos estás Esa es la duda. sumando los 40 amperes, por ejemplo, del disyuntor más. Perdóname, te explico. Yo tengo en duda, por ejemplo, tengo los 40 amperes de ese Sí, disyuntor alimenta los 10 y 16 amperes de las sí, otras dos térmicas. ¿Está bien? Esas dos térmicas, en su pico, estarían en 26 amperes, supongamos. sí. Supongamos que tenemos un cortocircuito, qué sé yo, o lo que fuese, un consumo elevado. ¿Podría poner un disyuntor de 25 amperes ahí? ¿O es recomendable ponerle 40 para esas dos térmicas que tenemos ahí alimentando? Bien, vos recordás que vos tenés que tomar las térmicas sin independizarlas, no, no están en serie. No sumes valores de térmicas, no sumes valores de disyuntor. Ahí No se va, suman en realidad. Alarguemos por ahí ahí. va. ¿Sí? Listo. Eh, IGA y ID, térmica principal y disyuntor principal, no se suman. Y los 10 y los 16 tampoco se suman. Mm. Ok, Ahora bien, listo. no te hagas problema. Lo que sí debería pasar es que en las térmicas seccionales que vos tengas ahí, viste que tenés 10, 16 y hay espacio para más. Si vos colocás a la Sí, derecha más, la suma del amperaje que vos los coloques ahí no debería ser superior a los 40. a los 40, claro. Eso Bien, sí. ahí va. Pero después, Sí, sí, a ver, sí. y es muy raro que esto suceda porque por ahí vos tenés un límite de enchufes en tu casa, por un lado, ¿sí? Y si consumís de más, habría que calcular el tema del cableado, qué tipo de cable vas a utilizar. Por Mm. eso hay una clasificación de tomas especiales, tomas generales, iluminación general y tomas especial porque está subcategorizado. ¿Mm? Ahora vamos a ver Bien, ese ejemplo. gracias, profesor. Pero, no, no hay problema. Ahí Juan me dice, ¿está usando el Cocorray para mostrar los disyuntores? No, Juan, no es el programa este para demostrar los diferenciales. Y acá Fernando me dice, ¿cuál va a la izquierda o a la derecha? Cédulas térmicas. Mira, muchos técnicos, muchos electricistas van primero el diferencial y después la térmica. ¿Mm? Hay siempre una disyuntiva entre si coloco el diferencial antes de la térmica, el diferencial después de la térmica. ¿Mm? Eso da, no te digo que da igual, sí, pero habría que colocar el elemento más sensitivo más cerca de, ¿cómo se llama? De la cometida. ¿Mm? A ver, ponele que vos no consigas un diferencial de 40, ponele que consigas un diferencial de 60. No habría mucho problema, porque lo que te va a limitar es la térmica de 40. Sí, el diferencial está diseñado para que haga lo suyo. Corta
por fuga. Eso es lo importante, ¿sí? La que debería funcionar es cortar por elevado de 40. Pero si este llegara a fallar, tenés todos estos que tienen que cortar de forma independiente, ¿sí? Bien, chicos, acá tenemos, por ejemplo, seccionado 10 amperes para lo que es alumbrado. Mínimo cableado que sale de acá abajo, ¿sí? Ahora vamos a ver un cable de 1,5 milímetros de iluminación de uso general, ¿sí? Para los tomas corrientes, por ejemplo, tenemos ahí 16 amperes. Mm. Mínimo cableado de toma corriente de 16 amperes, 2,5 milímetros para lo que es toma corriente de uso general. ¿Hasta ahí? Eso sería la normativa. Ahora, si vos tenés algún electrodoméstico que consuma mucho más, bueno, alguna térmica adicional de un valor mucho más alto y el cable mucho más grueso. Hasta ahí, por ejemplo, fíjate que tenemos iluminación de uso general, toma corriente de uso general, toma corriente de uso especial, toma corriente de uso especial. Y acá no fuimos, si sumás, te vas al diablo por el tema de los 40, estás mucho más al tema de los 40. Mm. Pero no importa, porque esto cuenta de forma independiente. Hasta ahí, eso es lo que ya. Si vos te pasas del consumo del 25, te tienen que cortar este. Mm. Es muy raro que te corte todo el de 40, mm, porque para eso tiene que cortar en forma independiente primero el PIA. Es decir, por ejemplo, yo acá utilizo esta de 25 amperes y pongo una zapatilla eléctrica y pongo 40 cocinas, ponerle. Bueno, lo que va a cortar es la térmica de 25, no hay problema. Mm. Siempre va a cortar un PIA antes que el IGA. Chicos, hasta ahí. Bien, bien. ¿Dudas, preguntas con esto? Profe, Sí, dígame. yo acá tengo en la acometida, estaba viendo en el pilar, un disyuntor de 25. Y en el tablero acá en mi casa tengo dos térmicas, dice C15, 400 B corta, después una naranja de 32 C dice, y el disyuntor de 40A. Bien, repetime, ¿en tu acometida de cuánto es? En el acometida, a ver, ahí ya le digo, lo estoy viendo de vuelta, dice de 25, 25A dice, sí, un IN 25A dice, 0,30 amper después al lado, M 0,30. Bien, entonces, atrás del medidor tenés un diferencial, ¿me dijiste? Claro, yo ahí le estoy poniendo mi cámara, no sé si... Bien, no tendrías mucho problema. Si vos tenés un diferencial muy elevado, no tendrías mucho problema, porque el diferencial tiene la función principal es cortar el suministro eléctrico por fuga, no por exceso de consumo. Sí. de 40 y la térmica. Bien, chicos, ahí tenemos, por ejemplo, iluminación de uso general, 1,5, el cable, bastante delgado. Son todas lámparas LED, bajo consumo, así que no consumen mucho. Después, toma corriente de uso general, 2,5, electrodoméstico común y corriente, heladera, ¿sí? Compu, Ujú. tele, ¿sí? Y si es alguna lavadora, ojo, alguna lavadora, por ejemplo, de alto consumo, con resistencia, lavado a vapor y demás, ahí ya tenemos un toma corriente de uso especial, al igual que la cocina de inducción, por ejemplo, también tenemos un toma corriente de uso especial. Ahora, fíjate que el cable más grueso es de 6 milímetros, ¿sí? La cuestión está en que si la cometida que vos tengas acá,
que venga el medidor es de 4 milímetros, ¿sí? Esto ya no sería posible, porque no tenés un embudo de botella. ¿Mm? Tendría que ser, ¿sí? De 8 mínimo, superar ese valor. Hasta ahí, Ever levantó la mano, sí, Ever, decime. Hola, profe, ¿cómo va? Hola, Te hago una consulta. En los puentes, ¿qué dimensión de cable le pones al tener Bi- todos los amperes de abajo de todas las térmicas? El que va bien. al, al diferencial. Esto está prohibido, se llama guirnalda. ¿Mm? Sí, Y ya no se debería hacer más esos puentes en la parte superior. Hay un plástico que se usa llamado peine. Vamos a ver un ejemplo del peine. Sí. Ahora, si, por ejemplo, si la cocina necesitas un cable de 6 milímetros, acá tendremos que garantizarnos que, en teoría, por ejemplo, uno de 8, bien, todo el tramo tiene que ser de 8. ¿Mm? listo. Hasta acá arriba. Todo igual. ¿Mm? Cambia el tamaño del cable ya recién acá abajo. Listo, Pero genial. acá arriba colocaré un peine eléctrico. ¿Mm? Bien, chicos, ¿quién más ha levantado la mano? No me acuerdo quién más. Gómez, Agustín. Sí, Sí, yo Agustín. sí quería hacer una consulta. Me perdí la parte en la que colocó las siglas de PIA, IAM, creo que era, o IAG, y nada, no sé a qué se refería realmente. Bien, introductor general, ¿sí? Y después tenés ¿ves? Los PIAs, pequeños introductores automáticos. Mm. Los PIAs son los Perfecto. chiquititos. Mm. Bien, después, por ejemplo, cuando abordemos trifásica, veremos que entran tres positivos y ahí tenemos que hacer fase. Recuerden que acá, sí, esta conexión yo se lo dejo para que se pueda visualizar cómo sería conectado en serie, ¿no? El cable, pero después están en paralelo entre sí, pero no sería lo ideal. O sea, ese puenteo entre térmica y térmica no sería lo ideal. Aunque recordá, hay domicilios donde esto se utilizó durante años, pero no hay, como no hay inspección municipal, vos lo podés llegar a hacer. Ahora, si esto lo haces en un comercio, sí, o alguna oficina, ya no sería viable. Esto estaría totalmente abolido, tenés que reemplazar ese cable que va, viene, aunque le pongas una puntera, todo prolijo, no ¿Cómo importa, hay que debería estar? sacarlo. ¿Cómo debería Mm. estar, según sí? Es- Bien, lo colocás lo que es un peine, vamos a buscar justamente un peine eléctrico. Va a poner para piojos, no, para tablero. Mm. Esto, ¿ves? Ahí está. Esto ya colocado, tiene una entradita, tiene que ser, lo malo que tiene que ser la marca y modelo. Porque viste que todas las térmicas no son iguales. Hay térmicas que son más grandes, más petizas, más flaquitas. Tiene que ser el mismo modelo. Tenés en la parte, en las puntas, un agujerito para colocar el positivo y el negativo. Y adentro están todas las láminas separadas y tienen que encastran a presión, arriba. Mm. Inclusive más sencillo, Es más más fácil, práctico para... mm, porque acá Claro, colocas el peine así y después las patitas se encastran acá y se acabó. Mm. claro. La única cuestión es por ahí, qué sé yo, se te rompe esta térmica de 16, ponele, y vos consigas una y es mucho más alta y más gordita, ya las patitas no te encajan. Claro, claro. Y para ahí te agobia porque tenés que conseguir de la misma línea, mismo tamaño, ¿viste? Para que sepas que encajen las terminales. Mm. Bien. Chicos, después cuando nos vamos a conectar la próxima semana vamos a continuar con el tema del tablero. Mi intención es arrancar a partir de tableros, que esta jornada y la próxima quede bien entendido la concepción de tableros y a partir de ahí ver la distribución eléctrica para todo lo que es cañería, ¿sí? De Bien. iluminación, de toma corriente, por ejemplo, y lo demás. Bueno, ahí tenemos un esquema muy básico.
Después vamos a profundizarlo. En tu tablero, por ejemplo, vamos a canalizar todas las luces. Acá tenemos, por ejemplo, un cable negativo que iría a la rosca de cada una de las lámparas. Un cable de 1,5 milímetro, 1,5. El positivo, por ejemplo, que recorrería toda la cañería, bajaría justamente hacia la tecla y después un retorno hacia la base de la lámpara. Así con cada una de las lámparas. Ahí a ver, mm, me dice, profe, estamos en la parte. Sí, Álvaro, estamos viendo justamente tableros. Mm, Yo Disculpe, les le hago explico cómo una sería el tablero. pregunta. Sí, Le hago una dígame. pregunta, profe. ¿Necesariamente hacia la tecla debe ir, o se puede, ¿por qué le digo esto? Yo trabajo en un hotel que es muy grande, y en el salón tenemos el tablero que yo siempre lo manejé sin saber absolutamente nada. O sea, bajo la luz cuando me voy, que son 4 hileras de un montón de perillas. Ahora entiendo que son térmicas. Este, pero digo, ¿necesariamente van a la tecla o porque yo los manejo directamente desde el tablero siempre? Y bajo toda la iluminación, son salones grandes, me gusta. Bien, te voy a contar lo siguiente. Si vos tenés que ir al tablero principal para apagar las luces, únicamente por esa funcionalidad no sería lo adecuado, porque de tanto manipular, subir y bajar la palanquita, estás desgastando la pieza. Y puede hacer con el paso de los años que ese aparato no pierda la potenciabilidad de automática, es decir, que corte por un cortocircuito o que corte por un exceso de consumo. No, pero no tienen, o sea, no es que yo lo hago para apagar las luces porque no encuentro, no hay perillas. Es Ah, un no hay hotel, perillas. es un hotel 5 estrellas, son salones de fiestas, y yo bajo las luces desde Con, todas las térmicas. uy, bueno, sacar una estrella. Y mirá que hace, ese hotel es de los más grandes acá en Puerto Bien, Madryn, un Russian Drive, y hace, no sé, 20 años que eso funciona así. que serían así. Capaz que Bien. otros, Mira, no sé. en realidad, eh, si fuese esa necesidad, ¿no? Ponerle, no hay perillas. Yo trabajé, por ejemplo, en hoteles, pero no de los tuyos, en hoteles tránsito de trasnoche, ¿sí? Y claro, no teníamos teclas para que la gente no toque las teclas, porque tenía Claro. jacuzzi, entonces todo se activaba desde administración. Si Ujú. contrataban el jacuzzi, desde administración se activaba el jacuzzi, el hidromasaje. No había ningún interruptor. Pero como había que subir y bajar la palanca todo el tiempo, había su tablero principal por una cuestión de protección y después había una palanca manual, una palanca que no era ni térmica ni diferencial. Era una palanca interruptora. Con esa palanca interruptora, como las viejas palancas de las máquinas de cortar pasto, de las antiguas, bueno, así, que está preparada para el tiqui 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 maneje todo el tiempo aprender a apagar. Sí, que ese se la aguanta años. En Yo le ese, voy a sacar una foto y le voy a mostrar la próxima clase si usted me dale, dice, porque me pasó en un casamiento, y son casamientos de alta gama, que yo quise prender las luces de la barra y corté todo por un instante. El DJ casi me cuelga, hizo una cosa ahí, una maniobra y salió como que era a propósito y quedó bien, pero yo por un instante corté toda la fiesta. Pero son para mí, ese tablero es así tal cual como aparece en el dibujo. Para la próxima, si me permite, le traigo una foto y así me dale. explica un. Sí, Gracias. es muy común eso que vos me decís, eso es muy común. Em, la cuestión es que a veces pasa que se hace para el momento, se hace, se cobra y te mandas a mudar. Esa es la idea. ¿Mm? Te hace para cobrar y mandas a mudar y después que sea lo que Dios quiera. Por eso la ideal sería que nunca una llave térmica o un disyuntor se utilice para cortar el suministro eléctrico como decís vos, Leonor, tipo interruptor. ¿Sí? Hay gente, por ejemplo, que coloca la llave térmica para aprender a apagar el aire acondicionado, ¿sí? O para aprender a apagar una cortadora de césped. No es lo adecuado.
Lo adecuado sería, por ejemplo, que si tienes un aire acondicionado, coloques un diferencial y coloques una palanca para prender y apagar normal, ¿sí? El diferencial cortaría el suministro eléctrico si hay fuga, ¿sí? Y después la palanquita para prender y apagar. O sea, la térmica está más o menos preparada para cortar a voluntad, pero una cuestión es que no esté preparada como único elemento de corte de todos los días durante muchos años. Esa es la única cuestión, ¿sí? Que es el desgaste. Después cuando querés que activarla, cuando realmente hay un corto, no salte, ¿sí? O peor, vos querés subir y no, que, no se clava, vuelve a bajar, ¿viste? Tenés que ponerle algún palo o algo para que la tecla quede para arriba, porque ha pasado. Subís y baja. No es que hay un corto, es que está desgastada por dentro, ¿sí? Y a veces pasa eso. Yo he ido con el papel del tablero y tenés un escarbadiente clavándolo, ¿viste? O pegado con la gotita. Me ha pasado. Lo han pegado con la gotita y nunca lo bajás. Y bueno, pero está ahí, anda. Bueno, qué sé yo. Ese es un gran inconveniente. Pero lo que pasa es que es muy normal eso que decís vos, Leonor. Eso es muy común. ¿Sí? Tendría que tener algún sistema de protección y algún sistema cortar de voluntad. Más que nada por esa facilidad. No te está bajando muchas térmicas, ¿viste? Por mucha sección. Bajas una y se acabó. Bajas una palanca y apagaste casi todo. Bien, chicos, ahí tenemos justamente este esquema de muy básico. Lo que tenemos acá, por ejemplo, es esto, la puesta a tierra. Fíjate que la puesta a tierra nunca toca el diferencial de ese cable y tendría que ir justamente a la puesta a tierra, que está ¿no? simbolizada con las rayitas, a la jabalina que está dentro de tu casa o algún predio. Bien, chicos, se las voy complicando con esto. Consulta, profesor. ¿Y la puesta a Dígame, tierra desde dónde sale? O sea, ¿desde qué parte del tablero, o sea, el tablero general sale? ¿De qué parte sale la puesta a tierra? desde la bornera, ahí yo te lo mostré, mira, ahí te lo vuelvo a compartir. Desde aquí. En tu tablero tendría que verse una bornera y a partir de ahí el cable que iría a la jabalina. Esa conexión debería ser visible. Quizás no lo tengas como bornera acá lateral, en muchos lugares tenés como una bornera acá, ¿sí? Que está montada en el riel. Eso va a depender. Debería verse la bornera que entra el cable que viene de las luces, de la térmica, que es el enchufe, y después que sale el cable y va directamente a la puesta a tierra. Profe, ¿podría mostrar una imagen de la bornera para tener una idea de lo que se está hablando? Dale, vamos a buscar un bornera de tierra. Ahí tenemos, por ejemplo, es una imagen de una bornera. Para una casa, por ejemplo, este iría montado en el riel, ¿viste? Al lado de las térmicas, por ahí, porque tiene el encastre igual que las térmicas. ¿Mm? Y se va a la tierra. Y esa va para tierra. Fíjate que tiene, ¿ves? Arriba una entrada y una salida. Lo que por ahí está diseñado para que entre un cable que recorre toda la tercera patita de los enchufes y de otro lado otro cable que va a la jabalina. ¿Mm? Y si vos tenés Profe, más de una instalación y podías colocar este tipo de bornera, donde por ahí tenés en la tierra que viene de las luces, más la tierra que viene de los enchufes y de ahí el cable que va a la jabalina. respecto de la jabalina, ¿hay una medida estándar que es para todos por igual, profundidad y demás, eso? No, eso va cambiando. Después cuando abordemos jabalina vamos a verlo. Ahí es bastante Ah, largo ese tema. bien, profe, bien, bien, bien. Bien, ahí José levantó la mano. Sí, José, dime. Sí, buenas tardes, profe y compañeros. Me quedé enganchado con el comentario de Leonor. Viste que te comenté que trabajo en una escuela y es un edificio, bueno, de los que debe tener idea vos, creo que es de 1940 y, perdón, chicos,
48, Moderno. 50. Escuela normal. Los chicos no habían nacido todavía. Y tengo presente que nos vamos y hay alguien que tiene un rol de, de llevar a cabo esa actividad que decía Leonor. Se va al tablero general y baja, baja todo eso y chao, hasta luego. Al otro día, a las 7 de la mañana, llegamos y hay alguien encargado, cumple ese rol, de, Sube. de subir todas esas teclas en ese tablero enorme que tiene como 60 centímetros, creo, de alto por 40 de ancho. Mañana lo voy a ver porque me causa eh, muchísimo interés y descubrir que hay en, to- en toda esa caja. Bien, mira, generalmente debería pasar así. ¿Vos te acordás de las películas de Frankenstein? Sí, Que tenía una palanca enorme para bajar y subir. Bueno, general. exactamente, no tan así, no tan palanca, pero algo muy Ajá. similar debería haber. ¿Sí? Ah, Es decir, ponele eh, 15 térmicas para las 15 aulas de arriba, qué sé yo. claro. Otra tanda, Sí, bueno, en vez de sí. ir taca, taca, taca subiendo, Del ala es norte, simplemente, del ala sur, del ala bien, frontal, del ala... bajás una tecla, se apaga todo, subís una tecla, se sube todo y se acabó. Ah, Eso sería lo ideal. bien. Pero no Mañana voy se a hace ver. por una cuestión de presupuesto, esa es la cuestión. A lo sumo, De hecho que sí. ha habido, perdón, profe, de hecho que ha habido, insisto en la antigüedad de esta escuela y en el segundo piso ha llovido muchísimo, entró agua, ha electrificado paredes y piso y obviamente se ha inhabilitado en algún momento Mm. un piso, por ejemplo, hasta que se ha tomado la intervención necesaria de, de la cooperadora, llamando obviamente a la gente de técnica, electricistas profesionales para encontrar y resolver la situación esta, que se han encontrado con el cableado en algún momento de forrado con tela, que creo que comenté algo yo la otra vez. Sí, de los viejos. Ujú. Bien, mira, lo que puede llegar a pasar es lo siguiente. Imaginamos que, como decís vos, tenés hileras de 5 o 10 térmicas para el ala sur, para el ala norte, para el piso de Ujú. arriba, el piso de abajo, bueno. Y no vas a utilizar la mano para subir 10, 15 térmicas. Tenés una palanca principal Claro, y están todas las térmicas arriba. Baja la palanca, se apaga la luz. Subí la claro, palanca y no hace falta modificar ninguna, andar tecleando. Lo que puede llegar bien, a pasar es un proceso llamado inducción de Joule. Vamos a explicarlo muy básico. Supongamos que todas estas aulas tienen aire acondicionado. No, porque se claro. apagaría. Sí, Ponerle estufa eléctrica. Ahí está. sí, sí, Estufa eléctrica, ponele. Vos bajás toda la palanca, cuando te vas de ese lugar, las estufas se apagaron. Al otro día subís toda la palanca y todas las estufas comienzan a andar. ¿Sí? claro. Demasiada carga en un instante. ¿Mm? Por eso se hace la progresividad, tac, tac, uno por uno, para no sobrecargar la línea principal. Pero, ¿qué pasa? Lo que se tiene que tener en cuenta es que si vos subís la palanca y ponele que 15 aulas comienzan a prenderse con la estufa, ¿sí? Es tanta la potencia y seguramente vas a ver una bajada de tensión, ¿sí? Porque tenés 15 aulas que prenden las 15 estufas al mismo tiempo. Para esa situación, lo que debe pasar es que seguramente si vos subís la palanca principal y es demasiada la potencia, dos o tres térmicas van a comenzar a saltar por el exceso de consumo. Eso es lo que se debería pasar si es que hay muchísimo consumo, ¿sí? Pero si no es eso, si no hay nada que fuese, qué sé yo, que involucre, ¿viste? Estufas o aire o algo que consuma demasiado, si es simplemente enchufes y luces, no debería tener nada extraordinario. Simplemente bajas una palanca principal y demás. ¿Mm? Imagínate en el ámbito industrial, un Oh, motor o una maquinaria, por ejemplo. Vos tenés diferencial obligatorio, ¿sí? Térmica obligatoria.
y en algunos casos fusilera. Y después tenés el interruptor manual para prender y apagar, ¿m? Claro. El común. Entonces, si la máquina falla y tiene fuga, salta el diferencial. Si la máquina falla, ponele y tenga un corto, salta la térmica, ponele. Y después tenés la palanca tuya para aprender a apagar como siempre. Claro. Ese es lo ideal que tuviese. ¿Sí, chicos? Bien. Gracias, Bien, profe, gracias. dígame si les voy arruinando la jornada del día de hoy. No, me despierta ese interés que uno en lo personal, ¿no? Transitamos por varios espacios, entre ellos la escuela, la universidad que tiene esa construcción, que antes era la denominada Casa de la Cultura, Ujú. que tiene, pero no quiero exagerar, pero 80, 90 años, fácil, la construcción, ¿no? Lo edilicio con ello lo que todo significa en las distintas aulas, oficinas, entradas, salidas, preceptoría, el lugar de la biblioteca, viste, profe, vos que tenemos una biblioteca y sí, debe ser del 1940 pero 45, me voy a fijar si puedo encontrar fecha, vos sabés, pero antiquísima. No habíamos nacido ninguno de nosotros para ese entonces. Mm. Bien, ahí Juan levantó la mano. Sí, Juan. Gracias. Juan, Sí, profe, buenas tardes, ¿cómo le va? Le quería buenas. comentar si el programa de Cocodriles le está ocupando. Que lo que yo le mostré recién, no está hecho con Cocodrile. Está hecho con SketchUp, que es un programa de diseño para hacer animación. No es un programa enteramente eléctrico. Mm. Es un programa Ah, para hacer buenísimo, entonces animación. podríamos ocupar eso para hacer la práctica de esa forma como hizo usted. Yo le puedo pasar el AutoCAD para hacer en lo que sería planos, ¿sí? Ese programa que yo te mostré recién es un software para hacer animación desde una rueda o un muñeco o un videojuego. Hace en general animaciones, ¿sí? Necesitas Ah, una buenísimo, así compu, para ir practicando. una compu bastante linda. Necesitas mínimo una placa de 2 GB, ponele, ¿sí? O 16 GB de RAM, y algún i7. Vas a utilizar para hacer ese tipo de animación. Mm. Ah, buenísimo, porque algunos no tenemos todos esos elementos y para ir practicando. Yo lo que les puedo dar es algún software de plano, como el AutoCAD. También va a tener una compu más grande, pero sí haces planos. Mm. Ahí Germán levantó la mano. Sí, Germán, decime. Buenísimo, profe, entonces. Profe, consulta. Respecto de la fuga, ¿activa lo que es el disyuntor solamente y la térmica no? Exacto, la térmica, si hay fuga, no, ni corta ni pincha. Bien, y en caso de cortocircuito se activarían los dos. Se activaría la térmica. Se activaría la pía. Si hay un cortocircuito en luz, se activaría la térmica de las luces, pero seguirías teniendo Bien, corriente en los enchufes. Si hay perfecto. un cortocircuito en los enchufes, te quedas sin enchufe, pero seguís teniendo luz. Bien, bien. Bien, chicos, vamos a hablar sobre las normativas, así que yo les voy a mostrar a continuación, ¿sí? El color del cableado dentro de lo que son normativas internacionales, entre ellas la nacional. ¿Ok, chicos? Será como un resumen de la bibliografía que yo dejé con las normas IRAM. Ahí se los comparto. Los códigos de color de cableado adecuados utilizados en las instalaciones son la mejor estrategia para el rastreo de líneas, cables neutros y de tierra, ahorro de tiempo, fácil mantenimiento, solución de problemas y protección para quienes trabajan en ellos. Primeramente, veamos sobre la norma de la Comisión Electrotécnica Internacional IS. Específicamente, la IS 60446, la cual es una norma internacional que define los principios básicos de seguridad para la identificación de conductores eléctricos por colores o números. Ya que muchos países del mundo toman como referencia a esta norma.
Aquí se va a explicar algunas cuestiones, sobre todo, por el código de colores de los cables conductores. Bien, nuestra norma toma justamente la norma internacional de la Comisión. Para una línea monofásica, el marrón fase, el celeste el neutro y el verde con rayitas amarillas la pola tierra. Si tuviese trifásica, ahí ya cambia el esquema de colores, porque tenemos más para representar. Y así va a ir variando. Hay varios ejemplos. La norma permite los siguientes colores para la identificación de los conductores: marrón, negro y gris, para designar a los conductores de línea o fase; azul claro, para designar al conductor de neutro; y verde o verde amarillo, para designar el conductor de protección. Si tenemos una conexión monofásica, se puede usar para el conductor de línea o fase cualquiera de los tres colores antes mencionados, pero se sugiere usar el color marrón, el cual es para nombrar a la línea o fase 1. Esta norma es usada por la mayoría de los países de la Unión Europea y el Reino Unido. Pero también hay otras normas, las cuales son reconocidas internacionalmente. Y me estoy refiriendo a la norma NEMA y al Código Eléctrico Nacional NEC. Estas son normas americanas, las cuales son usadas en muchos países de América, especialmente en Estados Unidos. Los colores que se designan es de acuerdo al nivel de tensión o voltaje y el tipo de conexión, ya sea trifásico en delta o en estrella. Aquí los cuadros resumidos según el nivel de tensión. Para un voltaje monofásico de 120 o 220 voltios de corriente alterna, se designan los colores negro y rojo para las líneas o fases 1 y 2 respectivamente; blanco o gris para el conductor de neutro; y verde o verde amarillo para el conductor de tierra de protección. Para un voltaje trifásico de 120, 208 o 240 voltios de corriente alterna, usado en hogares y oficinas, se designan los colores negro, rojo y azul para las líneas o fases 1, 2 y 3 respectivamente; blanco para el conductor de neutro; y verde, verde amarillo o desnudo para el conductor de tierra de protección. Para un voltaje trifásico de 227 o 480 voltios de corriente alterna, usado para equipos industriales, se designan los colores marrón, naranja y amarillo para las líneas o fases 1, 2 y 3 respectivamente; gris para el conductor de neutro; y verde, verde amarillo o desnudo para el conductor de tierra de protección. En Argentina, el Instituto Argentino de Normalización y Certificación IRAM y Asociación Electrotécnica Argentina AEA, el cual toman como referencia a la norma IEC, estipula: para un voltaje monofásico entre 220 a 230 voltios en corriente alterna, el conductor de línea o fase debe ser color castaño o marrón; azul celeste para el conductor de neutro; y verde amarillo para el conductor de protección. Mientras que, para un voltaje trifásico entre 380 a 400 voltios en corriente alterna, se designan los colores castaño, negro y rojo para las líneas o fases R, S y T respectivamente. También se muestra el tipo de enchufe o tomacorriente que utilizan. Aquí podemos apreciar un tablero eléctrico domiciliario en una instalación monofásica de 220 voltios. Bien, ahí tenemos el peine que yo les comentaba. El ejemplo anterior que teníamos justamente esos rulitos que se veían acá, se llaman guirnaldas y ya está totalmente abolido. Yo se lo mostraba para que puedan ver cómo ya han conectado. Recuerden que en la cometida, si el cable es de 4, de 6 o de 8, hasta aquí debería respetarse justamente el tamaño del cable. Ya después, a partir de acá abajo, va a depender de la carga demandada. Tendremos que ver después conceptos de carga demandada, carga estipulada, kilowatt, ¿sí? Y al refinar el tema de amperaje. Esto me va a ayudar, por ejemplo, para poder elegir qué tipo de térmica voy a utilizar, no de mi capricho de consumo, sino de cuánto tengo para consumir. ¿Ok, chicos? Donde se hace uso de los diferentes dispositivos de protección que establece la norma y también el color en los cables. En Perú, el Código Nacional de Electricidad CNE, utilización 2006, el cual toma como referencia las normas IEC y NEMA, establece:
Para un voltaje monofásico entre 220 a 230 voltios en corriente alterna, el conductor de línea o fase debe ser color negro. Blanco para el conductor de neutro. Y verde o verde amarillo para el conductor de tierra. Bien, atenti porque te vas a dar cuenta a veces cuando tenés que hacer alguna modificación, algún arreglo, cuando veas los colores de los cables, ¿quién los hizo? ¿Sí? ¿De dónde vienen? Si es que capaz que todos son todos del mismo color. Mientras que, para un voltaje trifásico entre 380 a 400 voltios en corriente alterna, se designan los colores rojo, negro y azul para las líneas o fases 1, 2 y 3 respectivamente. El tipo de enchufe que se utiliza es el que se muestra. Donde el orificio grande es neutro, el orificio más pequeño es para fase y el orificio semicircular es para tierra. Perú y Argentina usan el mismo nivel de tensión o voltaje que es 220 y 380 voltios. Incluso, el tablero eléctrico es lo mismo. Lo que cambia aquí es en el color de los cables conductores que se utilizan. En Chile, en el pliego normativo técnico RIC número 4, se establece. Para un voltaje trifásico de corriente alterna, se designa los colores azul, negro y rojo para las líneas o fases 1, 2 y 3 respectivamente. Blanco para el conductor de neutro y tierra de servicio. Y verde o verde amarillo para el conductor de tierra de protección. Mientras que, si tenemos una conexión monofásica, se puede usar cualquiera de los tres colores para la fase o línea, pero en su gran mayoría aún usan el color rojo. El tipo de enchufe que utilizan es el que se muestra, donde en el orificio central es para tierra de protección. El tablero eléctrico según la normativa SEC 2021 es el que se muestra, donde nos indica que debe contar con dispositivos de protección diferencial y termomagnética, también deben llevar un indicador luminoso de presencia de voltaje. Bien, mirá qué sencillo que tiene ellos. Tienen justamente, a empezar la imagen, este dispositivo que no es ni térmica ni diferencial, es simplemente una lamparita. Entonces, si vos querés saber si tenés luz, simplemente abrís el tablero y tenés una lamparita de color que está encendido y te está diciendo que llega energía a tu tablero. Esto para ver si hay algún dentro del circuito que no funciona o por ahí abriste la puerta de tu casa, está todo apagado, saltaron las térmicas, pero sabés que tenés luz. Acá se podría colocar este sensor, pero no es obligatorio el sensor que ellos en muchas partes de Chile utilizan. Podemos apreciar el color de los cables usados para este tablero, según lo que establece la norma. En México, la norma oficial mexicana, Instalaciones Eléctricas, la cual toma como referencia las normas NEMA y NEC americana, establece. Para un voltaje monofásico de 127 o 220 voltios de corriente alterna, se designa los colores negro y rojo para las líneas o fases 1 y 2 respectivamente. Blanco para el conductor de neutro. Y verde o verde amarillo para el conductor de tierra de protección. Para un voltaje trifásico de corriente alterna, se designa los colores negro, rojo y azul para las líneas o fases 1, 2 y 3 respectivamente. Blanco o gris para el conductor de neutro. Y verde, verde amarillo o desnudo para el conductor de tierra de protección. El cuadro eléctrico y enchufe tomacorriente son los que se muestran. En el cuadro, entre la fase 1 y 2, suele haber un voltaje de 220 voltios, mientras que entre una de las fases y neutro suele haber 110 o 127 voltios. En Ecuador, es más simple. Si se tiene un voltaje monofásico, se debe usar los colores rojo y azul para las líneas o fases. Blanco, para el neutro, y verde amarillo para tierra. Para un voltaje trifásico, se debe usar los colores rojo, azul y negro para las líneas o fases. En Brasil, el código de colores para las líneas activas o fases puede ser cualquier color, menos los colores que se usa para el neutro y tierra, que son azul, verde o verde amarillo. Bien, chicos, se hace complicado. Para nada, profe. Muy interesante el código de colores. Bien, la próxima semana vamos a abordar
valores eléctricos, habrá un trabajo práctico domiciliario donde las herramientas serán cinta aisladora y cables, porque veremos algunos modelos de empalmado. ¿M? Y les propondré algún trabajo práctico sobre que ustedes puedan realizar empalmes y después puedan enviar por contenido la imagen de cómo resultó ser el empalme. ¿M? Eso será un trabajo práctico domiciliario. Y comenzaremos a ahondar en este dispositivo, el multímetro, y comenzamos por circuito de iluminación, en lo que es cañería y demás, y después en circuito de toma corrientes. ¿Ok, chicos? Profe, una consulta, perdón. Sí. Quería saber cómo el lunes es día no laborable, ¿vamos a tener la clase igual? ¿O Ah, tenés razón. ¿Para cuando cae? docente siempre atenta a los feriados? Bien. Párate, no, creo que el lunes me dieron aviso. A ver, aguardame. Llegó una circular. Sí, lunes 23, clase normalmente. Perfecto. Así que el lunes nos vemos. El 24, que es el martes, no habrá Ujú. clase. Pero yo el 23 estaré presente, chicos. Perfecto, muchas gracias. Gracias por avisar. Si no, se me fue. Bien, chicos, los dejo libres. Feriado en realidad, disculpe, profesor, el feriado en realidad, como dice usted, es el día 24. Lunes era puente turístico nada más, pero feriado no es. Ujú. Así si alguno tiene viaje, hacer algún viaje, tranqui, anda de Se viaje, lleva no hay la problema. compu, el Te teléfono, lleva la seguro. compu. Si tenés que ir a pescar, te atás un cable al caño, si agarrás wifi con la caña y fíjate, sintonizás Zoom y ya está. Bien, tranqui, si no podés estar presente, quedará la grabación, no hay problema. Perfecto. Y si van a pescar, inviten. ¿Sí, chicos? Nos veremos la semana que viene, chicos. Nada Cuídense más. muchísimo. ¿Sí? Perfecto, profe. Profe. Bueno. Profe, Saludos, buenas gente. tardes. Gracias, profesor. Abrazo Hasta para cada uno de luego. ustedes. Chao, Cuídense buenas mucho, chicos. tardes. Buena Chao, muchas semana. Muchas gracias. gracias. Igualmente. No, porque dijo que el